Bien, en este tema vamos a hablar de el campo magnético, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es el campo magnético? Bueno, aquí os cuento una pequeña introducción, ¿vale? Cómo se creó, ¿vale? Pero básicamente el campo creado es el campo magnético es un campo creado o bien por imanes naturales, ¿vale? O bien por cargas eléctricas, ¿vale? En movimiento. Es decir, al igual que el campo eléctrico era creado por cargas y ejercía una fuerza sobre cargas, es decir, una partícula cargada sentirá un campo eléctrico externo y sentirá una fuerza debida a ese campo. Si no tiene carga, no sentirá ese campo, ¿vale? Y lo mismo, solo las cargas eléctricas son capaces de crear campo eléctrico, tanto cargas puntuales como distribuciones de carga, ¿de acuerdo? Bien, pues el campo magnético, que lo vamos a llamar B, ¿vale? Es creado o por bien o imanes naturales o bien por cargas en movimiento, ¿de acuerdo? Es decir, que tienen que tener las cargas una velocidad, y no solo una velocidad, sino una velocidad respecto al campo que están sintiendo bueno, eso ya lo veremos luego, ¿vale? Es decir, que una carga en movimiento va a crear un campo magnético, ¿de acuerdo? Este campo magnético también, si tengo un campo magnético, ejercerá una fuerza sobre cargas en movimiento, ¿vale? ¿De acuerdo? Si esa carga no está en movimiento, pues no se enterará o no sentirá ninguna fuerza debido a ningún campo magnético, ni a su vez creará ningún campo magnético, ¿de acuerdo? Bien, campo magnético es un campo no conservativo, ¿de acuerdo? Es decir, que no tendrá asociado ningún potencial. La energía mecánica dentro de un campo magnético no se va a conservar y por lo tanto tampoco habrá una energía potencial, ¿de acuerdo? Debido al campo magnético, ¿vale? Pueden tenerla debido a un campo eléctrico, gravitatorio, pero no magnético, ¿de acuerdo? Bien, también está representado, al igual que el campo eléctrico, por líneas de campo. Recordad que las líneas de campo, por ejemplo, de una carga positiva eran radiales hacia afuera, y la densidad de líneas, es decir, lo juntas o separadas que estuvieran, me daba una idea de la intensidad de campo, ¿de acuerdo? Pues las líneas de campo también, o sea, el campo magnético también va a tener unas líneas de campo, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis, por ejemplo, las líneas de campo creadas por un imán, ¿vale? Esto es lo que se llama el polo norte del imán, este será el polo sur, ¿vale? Se llaman así, y las líneas de campo nacen en el polo norte y todas mueren en el polo sur, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo un poquito más, ¿de acuerdo? El campo magnético de la Tierra es así también, ¿de acuerdo? Bien. Y luego tenemos el campo, si tuviéramos un imán de herradura, ¿vale? Básicamente torcido. Si os dais cuenta, ¿vale? Si esto uniformemente distribuido en el interior del imán, es decir, entre el polo norte y el polo sur, tendremos un campo constante, ¿de acuerdo? Cosa que ocurra si enfrentamos un polo norte y un polo sur magnéticos, ¿de acuerdo? Bien. Lo que sí no habrá aquí son, bueno, también tenemos aquí el campo creado por una corriente eléctrica, porque básicamente, ¿qué es una corriente eléctrica? Una corriente eléctrica, que se mide en amperios, son electrones en movimiento, ¿vale? Y como son electrones en movimiento, pues crean campos magnéticos, ¿de acuerdo? Y si esto fuera un conductor sobre el que va una corriente eléctrica, ¿vale? Por ejemplo, en este caso la I será hacia abajo,
¿vale? Estas serán las líneas de campo, y si la intensidad y fuese en este caso hacia arriba, serían estas, ¿vale? Es decir, circunferencias concéntricas en cada punto, ¿vale? En un plano. O sea, si por ejemplo consideramos este punto, ¿vale? Pues en un plano perpendicular a la corriente, ¿vale? Que sería este plano, tendremos líneas concéntricas, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo, solo que, si os dais cuenta, si cambia el sentido de la corriente, cambia el sentido de las líneas de campo, ¿de acuerdo? Bien, ya que estamos, cuando en los ejercicios tengamos campo magnético y encontremos esta notación o esta notación, ¿vale? Esta notación va a significar siempre hacia adentro de, en este caso, de la pizarra o del papel, lo que queráis, ¿vale? Y esto será hacia el observador, es decir, hacia nosotros, ¿de acuerdo? Cruce hacia adentro, punto hacia nosotros, ¿vale? Yo, como regla mnemotécnica, siempre digo que si tuviéramos una flecha de las películas de indios y vaqueros, si la flecha va hacia nosotros, ¿nosotros qué vemos? La punta. Si la flecha va hacia adentro, ¿nosotros qué vemos? Las plumas. ¿Vale? Bien. Entonces, pues tenemos eso, ¿de acuerdo? Bien, no es necesario que se mueva la carga, ¿vale? Se puede también mover la fuente de campo, es decir, lo que tiene que haber es una velocidad relativa, ¿vale? Entre el campo magnético y la carga para que haya una fuerza sobre ella, ¿de acuerdo? Bien, resumiendo, campos en movimiento, o sea, campo magnético es creado por cargas en movimiento, ¿vale? O por imanes naturales, pero eso lo vamos a ver poco, ¿de acuerdo? Cargas en movimiento, que a su vez ejerce fuerza sobre también cargas en movimiento, ¿de acuerdo? Bien, el campo magnético es un campo no conservativo, con lo cual nos olvidamos de potencial, energía potencial y conservación de la energía mecánica, y las líneas de campo son cerradas, ¿vale? Si es un imán natural, nace en el polo norte, muere en el polo sur. Si tenemos esta configuración, pues será así, y si tenemos un hilo de corriente, serán circunferencias concéntricas en un plano perpendicular a el conductor por el que va la corriente, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar lo primero por la fuerza sobre una carga en movimiento, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos que la expresión de la fuerza de un magnética, ¿vale? Es decir, la fuerza que ejerce un campo B sobre una carga Q con velocidad V va a ser Q por V por B, y esto es un producto vectorial, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué se deduce de esto? Primero, como todo vector tiene un módulo, dirección y sentido, ¿de acuerdo? El módulo de la fuerza magnética va a ser el valor absoluto de la carga por módulo de la velocidad por módulo del campo eléctrico por el seno del ángulo que forman V y B, ¿de acuerdo? Bien, esto ya nos va a decir varias cosas. Lo primero es que si veis que ¿cuándo es cero esta magnitud? Pues cuando es cero esto, o esto, o esto, o esto. Es decir, si no tuviera carga, pues no habría ninguna fuerza, evidentemente. Si la velocidad fuera cero, tampoco habría fuerza. Evidentemente, si no hubiera campo magnético, no habría fuerza, pero también si el seno de V y B es cero, o lo que es lo mismo, V y B tienen la misma dirección, independientemente del sentido. ¿Por qué? Porque el seno de cero es cero, pero el seno de 180 grados también es cero. Es decir, que si tengo un campo magnético, imaginar en esta, ¿vale? Aquí, y aquí tengo
carga con esta velocidad paralela, ¿vale?, el ángulo entre V y B será 0, con lo cual la fuerza es 0. Pero si tuviera esta velocidad, aquí la carga, si esta fuera la velocidad, ¿vale?, como es el ángulo entre V y B sería 180 grados, tampoco tendrías fuerza magnética. Es decir, que si la velocidad y el campo tienen la misma dirección, independientemente del sentido, la fuerza magnética es 0. O dicho de otro modo, el vector velocidad o la partícula debe de cruzar o cortar líneas de campo. Daos cuenta que aquí solo cortaría a la que pasara por aquí, pero a ninguna más, ¿vale? Entonces, esa velocidad tiene que cortar al menos a 2 líneas de campo, ¿vale? Este sería este ángulo alfa, ¿no?, si lo queremos llamar alfa, ¿de acuerdo? Sería el ángulo entre V, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto al módulo, que ya nos dice cosas de cuándo va a haber fuerza y cuándo no. Bien, ¿cuál va a ser la dirección? La dirección me la va a dar este producto vectorial, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo sabremos? Con la regla de la mano derecha, ¿vale? Imaginar que tenemos aquí una carga que lleva esta velocidad, ¿vale? Y existe un campo magnético con esta dirección y sentido, ¿vale? Entonces dibujaríamos la línea de campo correspondiente sobre la carga, que sería esta, por ejemplo. Entonces, como todo producto vectorial, para saber la dirección y sentido, para saber la dirección, es siempre la dirección perpendicular al plano que forman V y B, es decir, los dos que componen el producto vectorial, ¿vale? Y el sentido vendrá dado por la regla de la mano derecha, es decir, si vamos V sobre B en sentido antihorario, ¿vale?, por la regla de la mano derecha dirá que va hacia arriba, ¿vale? Sí, ¿de acuerdo? Entonces llevamos el primero sobre el segundo por el camino más corto, porque hay dos caminos posibles, que serían este y este, ¿vale? Pues siempre por el más corto, ¿de acuerdo? Y cuando tengas eso, el sentido de ese camino, ¿vale?, si es antihorario, pues ir hacia arriba, ¿vale?, en la mano derecha, ¿veis? Y si fuera sentido contrario, sería hacia abajo. Pero el producto vectorial está multiplicado por la carga, y la carga tiene un signo, puede ser positiva o negativa, ¿de acuerdo? Con lo cual habrá que tener cuidado, porque si la carga es positiva, el sentido no cambiaría, pero si la carga fuera negativa, lo que haría sería cambiar el sentido del vector, ¿de acuerdo? Es decir, que esta fuerza sobre esta configuración de aquí, ¿vale?, es decir, en sentido antihorario, sería el sentido hacia arriba si la carga es positiva, pero hacia abajo si la carga es negativa, ¿vale? Y siempre la dirección perpendicular al plano que forman V y B, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer, yo que sé, por ejemplo, imaginar que tenemos los ejes X y Z y tenemos un campo, una velocidad, una carga Q menor que 0 con esa velocidad y un campo hacia arriba constante, por ejemplo, ¿de acuerdo? B sería B sub 0K y la velocidad sería V por el vector unitario J, ¿de acuerdo? Y la carga es negativa, ¿cuándo sería la fuerza? Vale, pues entonces, primero, ¿qué plano sería? La velocidad está en J, es decir, dirección Y, X, con lo cual, esto es dirección J, es decir, la dirección del eje Y, dirección del eje Z, con lo cual, ¿qué plano es este? El plano YZ. Entonces la fuerza estará en el plano perpendicular, que es el plano X, es decir, será esta dirección. ¿Y qué sentido tendrá? Pues llevamos V sobre B
por el camino más corto, es decir, dibujamos la línea de campo en la carga correspondiente, por ejemplo esta, bueno, sería con esta longitud, ¿vale? Y llevaríamos V sobre B por el camino más corto, es decir, así, ¿veis? Y como tenemos sentido, ¿vale? Así sería hacia afuera, ¿de acuerdo? Esta sería la fuerza si la carga fuera positiva, pero como hemos dicho que es negativa, ¿vale? La fuerza irá así, entonces la fuerza será su módulo por el vector unitario y un signo menos. ¿Vale? Esa sería la fuerza. ¿De acuerdo? Bien, sería como si tuviéramos, ¿vale? Imaginaros que el plano IZ es este, ¿vale? Esta es tan, esta es tan, y entonces se expresaría hacia adentro, es decir, con una cruz, ¿vale? Fijaros, es como si nosotros quisiéramos, ¿vale? Aquí sería, si tuviéramos un destornillador, el sentido este sería para meter el tornillo hacia adentro de la pizarra y este es hacia afuera, por eso el campo saldría, pero como la carga es negativa luego entra, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, y luego vamos a ver lo que se llama la fuerza de Lorentz, que es básicamente cuando tenemos una carga en movimiento en el seno de un campo magnético y también de un campo eléctrico, la fuerza total o fuerza electromagnética o fuerza de Lorentz va a ser la fuerza eléctrica, que esta ya la vimos, la carga por ese campo, más la fuerza magnética, es decir, una suma de ambas, que si sacamos factor común a la carga me queda E más V por B. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta aquí, aquí haremos una pausa, empezaremos a hacer ejercicios como este de aquí, ¿vale? Para practicar todo esto, ¿de acuerdo?